Amables televidentes, arrancó el Telematutino 11 por Telesistema Canal 11, en los Estados Unidos TV Quiqueya, Canal Optimum 1096, en Dominican View diferido a las 10 de la mañana y en nuestro canal de YouTube Telematutino 11 RN. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola, Ramón, muy buenos días República Dominicana, bienvenidos a Telematutino 11 en este martes 19 de octubre. Como siempre vamos a comentar la actualidad y vamos a tener también una interesante entrevista. En esta oportunidad vamos a hablar con el economista, el licenciado Luis Reyes, exdirector de presupuesto. Ya ustedes saben, la invitación como siempre está hecha, contamos con ustedes. Bueno, ayer tomó posesión el nuevo director de la Policía Nacional, el mayor general Eduardo Alberto Ten, con palabras muy enfáticas del respeto, de que se le va a entrar a los delincuentes. Lo que me preocupó es que en ningún momento él habló del vandalismo de la policía. Debió referirse al caso de los pastores, al caso de la arquitecta, porque el problema no es tanto, el problema son los delincuentes, pero también son los delincuentes de adentro. De cualquier manera, que le vaya bien, la cuestión no depende solo del jefe de la policía, depende del equipo, depende del apoyo que le dé el gobierno en materia de presupuesto y de equipo, pero por el bien del país, que pueda mejorar la situación de seguridad nacional. Bueno, y para mejorarla, Ramón, tienen que arreglar desde dentro. Obviamente la gente le tiene igual desconfianza tanto a la Policía Nacional como a los delincuentes. Algunos han llegado al símil de que es casi lo mismo. Yo no digo que es casi lo mismo, pero sí han ganado muy mala fama y la gente confía muy poco en la Policía Nacional. Al punto que no quieren detenerse cuando son señalados quizás por alguna infracción justa o no, porque temen de que puedan ser sobornados o porque pueden ser delincuentes, que a veces se disfrazan de policía o policía dentro de la misma institución que cometen hechos delictivos. Lo cierto es que la idea está que, bueno, es verdad que la sociedad pide un régimen de consecuencias, pero pide también que desde adentro nos den el ejemplo, que esta policía nos acompañe en la prevención y que sea amigable, pero que le tengamos confianza. Y para eso hay que hacer un trabajo desde adentro. Y vamos a confiar en ese trabajo cuando se desarticulen esos puntos de droga que funcionan con la complicidad de la policía y con la protección de la policía, por ejemplo. En algunos lugares no se puede entrar sin el permiso el poder que tienen esos grupos relativos al narcotráfico y bandas también que se dedican a la delincuencia. Yo le pregunto, por ejemplo, al amigo televidente, ¿cuántos, si van en una carretera de noche y una supuesta patrulla los detiene, se va a detener? Sí. ¿Usted le daría miedo detenerse? Ahora mismo muy poco, porque Ramón. Usted no sabe si es una patrulla o no es una patrulla. ¿Y qué intención tiene esa patrulla con usted? No, porque a veces son patrullas, pero que se convierten en atacantes para quienes circulan en nuestras calles. Es decir, que realmente la responsabilidad es bastante grande. Y el reto de rescatar a los miembros de la institución que están en otras labores, que eso lo hemos dicho muchísimas veces, que no están en la policía haciendo una función, el nuevo jefe promete, el nuevo director de la policía promete que serán incorporados al patrullaje, que mucha falta hace. Eso lo ha dicho, todos los jefes de la policía lo han dicho, de bueno, que van a recoger los policías que se necesitan. Porque, por ejemplo, cuando Chu Vázquez, el ministro de Interior, habla de que el país se va a dividir por cuadrantes, eso está muy bien. Sí. Eso está muy bien desde un punto de vista geográfico. Ahora, al usted dividirlo por cuadrantes, usted necesita patrullas y usted necesita supervisores de patrullas y supervisores de patrullas. Y uno de los graves problemas que lo hemos comentado muchas veces aquí, Jacqueline, usted no ve una patrulla por su casa. No. ¿Cuántas veces usted ve una patrulla en una avenida? No. A veces las hay donde viven funcionarios. Exacto. O en los barrios. Cuando usted ve, no se ve. Entonces, se necesitan muchos vehículos con GPS y con una supervisión para cubrir esa... Porque si ese cuadrante, que lo conforman muchísimas cuadras, solamente hay una camioneta, simplemente colocan una serie de vigilantes a los delincuentes. ¡Ya se fue! ¡A Caracas!
Tienen más tecnología que la misma policía. Tienen mejor forma de comunicación porque tienen celular inteligente. Entonces, la tarea no es sencilla. Se comenzó con algo, pero es un reto muy grande que tiene el gobierno del presidente Luis Abinader, porque lo malo de él, que una de sus grandes promesas era que Luis Abinader lo iba a resolver con el plan de Rudolph Giuliani. Y que en un año. Y eso fue eso fue en la campaña del 16, no en la del 20. Giuliani vino por primera aquí en el 16, entonces de repente nos vemos con esto, con una policía más deteriorada, y entonces estamos planificando, estamos discutiendo, estamos creando, en fin. Pero algo pasó con la asesoría de Rudolph Giuliani, yo recuerdo que en un momento determinado el propio hoy presidente Luis Abinader le ofreció ese plan al entonces presidente Danilo Medina. Ese plan obviamente se fue a pique, no se llegó a implementar por razones que todavía se desconocen, pero a mí me gusta lo que se ha anunciado hasta ahora que se va a hacer en la Policía Nacional. Esta idea de cuadrantes me parece muy interesante y así es que debe funcionar porque es una técnica de patrullaje que consiste en dividir en unidades mínimas un espacio geográfico y tendrá responsabilidades agentes, pero igual, para hacer eso, Ramón, se requieren recursos y una dirección. Pero lo que se ha anunciado hasta ahora suena interesante. Ahora bien, ustedes dirán, sí, pero aquí se anuncian muchas cosas que no se hacen. Eso es verdad. Pasará el tiempo y veremos a ver si realmente esto va a funcionar. Vamos a acompañar a las autoridades en este proceso y si tienen éxito, qué bueno que tengan éxito. Ahora bien, esto es solamente la parte preventiva, quizás, la parte represiva. Pero para acompañar esto, Ramón, y tú lo mencionabas en el día de ayer, se necesita también una intervención en los puntos donde hay mayor cantidad de delincuencia y ver cuáles son las causas. Y las causas se han estudiado. Cuáles son las razones y cómo se dará una respuesta que no solamente sea apresando a los delincuentes, sino buscar oportunidades, mucho community college, o apoyar el emprendimiento, una intervención también inteligente de oportunidades, de trabajo, de educación, para que los jóvenes tengan oportunidades y se reintegren a la vida productiva y no así a la delincuencia. Mira, por otro lado, el nuevo jefe policial tiene una historia interesante. Sí. Pero yo quería aclarar algo, porque alguien hizo una historia que no es la realidad. Es decir, él fue declarado en retiro en el 2010, sí, junto a otros 9 oficiales, aparentemente violando la ley de la Policía Nacional, la ley orgánica de la Policía Nacional. Él echó el pleito ante el Tribunal Superior Administrativo, que le dio ganancia de causa, pero tuvieron que pasar 5 años en que la policía se negó y diferentes jefes policiales aceptar esto, que tenían que retornarlo, hasta que en el 2015 él fue de nuevo enganchado a la Policía Nacional. Ayer un distinguido comunicador dijo que el autor de que él lo hayan pensionado fue el entonces jefe policial Rafael Guillermo Guzmán Fermín. Resulta que Guzmán Fermín fue destituido el 16 de agosto del año 2010. Y horas después, estos 10 oficiales jóvenes fueron destituidos, que formaban parte del equipo. Puestos en retiro. Sí, puestos en retiro. Por aparentemente antigüedad en el servicio. Pero ese equipo era parte del equipo de Guzmán Fermín. Es más, TEN ascendió de coronel a general en la gestión de Guzmán Fermín. Y con él se saltaron una serie de cosas, porque no hay una carta del jefe de la policía, porque para pensionar a alguien, para declarar retiro, el jefe de la policía tiene que enviar una comunicación al Consejo Superior Policial. Y del Consejo Superior Policial entonces se manda al Poder Ejecutivo. Todo eso se saltó. ¿Por qué? Habría que ver qué enemigos poderosos tenían estos oficiales dentro de la Policía Nacional, pero en esto absolutamente Guzmán Fermín no tuvo que ver nada con esa situación. Bueno, el tema fue en ese momento de que eran retirados por antigüedad en el servicio.
Y el hoy director de la policía, además de que es abogado, entendió que se le vulneró sus derechos, la violación del artículo 96 de la Policía Nacional, que señala el tiempo de servicio en el cual el retiro será obligatorio e inmediato para los miembros de la Policía Nacional, que será de 35 años en el caso de los oficiales generales. Y él no tenía esa cantidad de años, echó el pleito y lo ganó. Y hoy es director de la Policía Nacional. Así son las cosas. Por otro lado, el PLD pretendía o pretende el día 30 de este mes proclamar ya precandidatos. En el día de ayer, muy correctamente, la Junta Central Electoral emitió la resolución 2821. Este país, al igual que el resto de la humanidad, no ha superado la pandemia. No la hemos superado. Van 15 muertos por la pandemia en la última semana y en el último boletín 900 contagiados. Pero este país tiene una serie de retos económicos gravísimos. En los próximos meses veremos mayores aumentos en los commodities y una escasez mundial de una serie de productos, todo como consecuencia de la pandemia. Entonces, meter este país en una precampaña 3 años de las elecciones es una barbaridad. La Junta hizo muy bien y puso fecha. Mire, 2 de julio del 23 es cuando podemos hablar de precandidatura. Entre tanto, usted podrá hacer reuniones bajo techo, no puede haber afiche, no puede haber publicidad en los medios. Es decir, no podemos meter el país en una campaña 3 años, eso es una barbaridad. Me gusta que la Junta Central Electoral se ponga los pantalones y cumpla su función. En este país se ha criticado considerablemente en todos los últimos años el hecho de que aquí siempre estamos en campaña y no se le da un respiro a la población. Además que esto ata a los gobiernos y al quehacer nacional en sentido general, de que por política no se hacen algunas cosas. Si le favorece a tal partido y eso para las elecciones le favorece, entonces yo me opongo a esa iniciativa. Y eso tiene que parar. Me alegra mucho que sea en el 2023, ojalá que eso se respete y que no comiencen a sacar ahora argumentos para llevar un poco de paz y de tranquilidad. Hay muchas formas de contribuir, pero eligiendo precandidatos a destiempo, esa no es una de las formas. Exactamente. Hay que darle tranquilidad y los partidos mismos tienen, los partidos de oposición, una gran responsabilidad en todo esto de colaborar con el diálogo, de hacer una oposición constructiva, porque el país tiene muchos problemas que no fueron creados por este gobierno y que dependen muchos de situaciones del exterior. Ese tema del aumento de los combustibles, de los commodities, la escasez mundial. No solamente de eso, todo, Ramón. señores, eso va a pesar durante los próximos meses. Así Entonces, es muy bueno usted tirar una precampaña echándole la culpa al gobierno de todo lo que está pasando. Y hay un tema, Ramón, hoy la prensa internacional reseña en primera plana que en estos momentos será más importante o se privilegiará la economía, óyeme bien, sobre la pandemia, porque en un momento determinado, es decir, que estamos en esto desde el final de 2019, se han hecho grandes inversiones para frenar la pandemia y para hacerle frente al impacto negativo que ha tenido en la economía y en todo. Entonces, sigue pasando el tiempo y ya tenemos que ponernos en serio porque la capacidad de endeudamiento y de flexibilización que hubo en la pandemia no se puede dar constantemente, Ramón. Y los organismos internacionales que le dan seguimiento a la economía se están dando cuenta de que esta situación es preocupante, todo lo que tenga que ver con este tema, y hay que ponerle atención. Solamente las reformas fiscales, es tamaño problema el que tenemos, porque tiene que ser una reforma equitativa, pero tiene que ser una reforma, porque este país no puede seguir cada año endeudándose más y más, y en que cada vez el peso solamente de los intereses. Lo que hay que pagar de intereses el año que viene, que son 193,000 millones, es más que el presupuesto de como de 10 ministerios y de muchísimas instituciones descentralizadas. Por otro lado, la medida del carnet funcionó ayer, por lo menos de manera parcial. En los supermercados lo exigieron, en los bancos, en las plazas. Se sabía que iba a ser muy difícil que en la voladora, en los carros públicos, lo pidan,
En la onza no se entiende que no se pida, en el metro se pidió. Hubo casos dolorosos, como la prensa presenta, de personas que vinieron del interior a Secanot y como no tenían su documento no pudieron recibir el tratamiento de salud. Yo espero que las haitianas que vayan a parir les pidan también el documento de vacunación, porque esto tiene que ser igual para todos. No es posible que nosotros tengamos que presentar el carnet y, por ejemplo, los turistas vienen y no tienen que presentarlo en el aeropuerto ni en el hotel, sino si van a la calle. Esto tiene que ser igualitario para evitar el contagio. Indudablemente, Ramón, y ciertamente ha habido un rebrote en las últimas semanas. Se le atribuye a la apertura de las clases, al cambio de estación, por ejemplo, y el retorno a la presencialidad. Por eso yo felicito a las autoridades que han tomado esta medida valiente, que yo la apoyo 100%. Mucha gente corrió a vacunarse, se ha disparado también el número de pruebas de la PCR, y qué bueno que exijan el carnet de vacunación. Aquí hay vacunas con suficiente tiempo y se le dio la suficiente publicidad. Y es penoso, Ramón, que esas personas no pudieran entrar a hacerse los tratamientos, pero no entraron porque no siguieron las disposiciones. Y aquí siempre se apuesta que le van a dar un chance. Es doloroso, pero de la única forma que eso se cambie aplicando el régimen de consecuencia. Exacto. Y en las empresas privadas ayer fueron rigurosos. En los supermercados que no tenía su cosa no pudo entrar. Y en el metro no dejaron montar a nadie. Lo que yo no puedo tolerar es que una dominicana le impidan entrar a un hospital porque no tiene el carnet y a una haitiana se le atienda sin carnet. Así es. Eso no, así no. No. Tiene que ser igual para todo el mundo, porque es una medida que lo que busca evitar la propagación. Por supuesto. Claro, en el entendido de que aunque usted tenga 3 vacunas, usted no está libre de que le dé el COVID. Usted no está libre. Tenemos que seguir usando mascarilla, distanciamiento físico, higiene, porque hay gente que con las 3 le ha dado. Nuestro invitado en el día de hoy es el licenciado Luis Reyes, economista, exdirector de presupuesto. Con él tenemos muchos temas de interés.